Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para Todos. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Es el Salmo 22. Al Salmo responderemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio cómo nuestro Señor Jesucristo pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestan que hay unos que dicen que él es Juan el Bautista, o que es uno de los profetas, o que es Jeremías o Isaías. Luego les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón toma la palabra. Era común que cuando estaban reunidos todos, Simón tomaba la delantera y así contestaba al Señor. Él le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús le contesta: dichoso tú, Pedro, porque estas palabras no vienen de ti, sino que te las ha revelado mi Padre. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán ante ella. Así, nuestro Señor Jesucristo empieza su iglesia y le da a Pedro, dice que le dará las llaves de los cielos, y que lo que él ate quedará atado en el cielo, y lo que él desate quedará desatado en los cielos. O sea, a Simón es nombrado de esta manera el cabecilla. Las personas a quienes se le daban las llaves en los reinos eran los mayordomos, que eran los que disponían de todo cuando el rey no estaba, o cuando no estaba el dueño de la casa. Entonces, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo prepara a Pedro para dejarlo a él como cabecilla de la iglesia. Luego, Pedro, en la primera carta de San Pedro, que fue escrita después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él le habla a las personas que fueron nombradas para dirigir las iglesias. Les dice: ustedes son los pastores de la iglesia. O sea, Pedro era el cabecilla de la iglesia, y Pedro había sido nombrado pastor de la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo, luego de que resucitó y se le presentó a los apóstoles, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mi rebaño. Luego volvió y le preguntó, 3 veces le preguntó, y 3 veces Pedro le contestó que sí. Entonces él le decía: apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, que Pedro fue nombrado el pastor de todos los demás. Pero en esta ocasión, en esta primera carta, Pedro les dice
ustedes son los pastores. O sea, Pedro delegó en los demás el ser pastor. Esto no quiere decir que Pedro dejaba de ser pastor, ni tampoco quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo nombró a Pedro como pastor de los demás, nuestro Señor Jesucristo dejaba de ser pastor. No, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es el pastor eterno. Es el sumo sacerdote. Entonces, él delegaba en Pedro esas funciones, pero él seguía siendo pastor. Ahora Pedro, en la primera carta, delega en los demás pastores, pero él sigue siendo pastor todavía hasta después de que él muera. Él no va a ser el sumo sacerdote, sino que va a ser el pastor. Mientras él está ahí, el jefe máximo del rebaño. Pero Jesús sigue siendo el sumo sacerdote. Ahora Pedro va a tomar la función de pastor. Digamos, él va a asumir como autoridad suprema, no por encima de Jesús, sino por encima de los demás, a los cuales nuestro Señor Jesucristo decía que él debía de pastorear. Entonces, Pedro pone a los demás pastores para que hagan lo mismo, para que ellos pastoreen. No quiere decir que él deja de ser pastor, sino que ellos tienen una responsabilidad que va, así como la de Pedro está por debajo de la de nuestro Señor Jesucristo, así está la de ellos ante Pedro. Y así va la iglesia desarrollándose. Va creando lo que se llama la jerarquía de la iglesia. Jerarquía quiere decir el grado de responsabilidad. En los ejércitos hay lo mismo, que se llama jerarquía militar, y es el rango que se le da a los militares para poder gobernar a los subalternos. Así sucede en la iglesia, que hay rangos en los que las personas van tomando unos lugares donde ellos hacen lo que deben de hacer. Pero recordemos que en la iglesia, cuando se le da un lugar a una persona, una responsabilidad de dirigir a los demás, decía nuestro Señor Jesucristo que no es para ellos maltratar a los demás, sino para servirles. Decía nuestro Señor Jesucristo que quien quisiera ser el mayor o el más grande, que entonces le sirviera a los demás. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nuestra iglesia y los mandos de nuestra iglesia son a base de amor y a base de humildad. Entonces nosotros, cuando vemos a una persona que tiene un rango en la iglesia, que tiene lo que algunas personas llaman puesto, en la iglesia no es para gobernar a los demás y maltratarlos ni humillarlos, sino para ponerse ante ellos como servidor y para hacer las cosas que es necesario hacer para ayudarlos a desarrollarse en la búsqueda del camino de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor
esté con nosotros y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.